tiros? Pues que allí tenía que estar él. Claro, Ya ves. como es militar, Hombre, le dan los tiros, ya ves. las Bueno, pistolas y las armas. todo. Sí. Ese fue. Es el coronel. Ah, el coronel, ya me decía yo. Ya, ¿qué decía yo? ¿Qué parece el panorama que nos ha dejado el índice? Buenas Aquí noches. estamos pasando una noche agradable. Querido amigo Abelardo, no le digo a usted nada. No le digo a usted nada. Valor, valor. En estos casos hay que tener valor. Ya. Ahora hay que ser un hombre, pero un hombre. Claro, creo. Permítame que salude a su prometida Sí, Hortensia. ahí está. Menudo palo le han dado, menudo susto. Querida amiga Hortensia, mis respetos. Buenas noches, coronel. Usted siempre tan atento. Tampoco le digo a usted nada. Tampoco le digo a usted nada. Valor. Mucho valor. En estos casos hay que ser mujer. Señoritas, vecinas, Soledad, Delfina, buenas noches. Buenas noches, coronel. Buenas Delfina. noches, coronel. Delfina, mucho gusto. Mucho gusto en saludarla, pero mucho gusto. Es que Delfina, cada vez que la veo, me provoca. Pero me provoca, ¿eh? Me provoca y me pone. Con lo difícil que es ponerse a estas edades. Señorita, a usted no la conozco. Soy Rosy, Permítame. la amiga de Abelardo. Ah, muy bien. Coronel Suárez, retirado Muy del bien. arma de infantería. Muy bien, señor. Mucho gusto. Y este señor, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, ¿no estáis aterrados? Y atónitas, Y consternada. coronel. Sí. Estamos aterradas, pero aterradas. Y Y atónita. parece que estábamos viendo la tele. Pues sí, a nosotros en casa también nos ha pillado viendo la tele. ¿Ah, sí? Por cierto, que cuando sonaron los tiros, creíamos que era una broma de esa cadena Telecinco. Y hasta que no empezó a dar voces la portera, no supimos lo sucedido. Y claro, yo me he creído en el deber de ponerme a disposición de todos ustedes. Yo os agradezco. Por cierto, que el programa de hoy en la televisión era aburridísimo. Solamente estaba brillante ese calborota que sale Kiko Matamoros. Imagínese, coronel, pero es que hay un suicidio así. Es que no se ve todos los días. No se ve todos los Hay que dejarse la tele y venir aquí y donde sea. Un suicidio así no se ve todos los días. Y este caballerete no tendría otro sitio donde suicidarse. Ay, con lo bonitos que están los jardines del Turia. Y la provincia de Alicante. La provincia de Alicante está preciosa, ¿eh? Sí. La Coruña sin ir más lejos. Pero no hablen ustedes así, señorito. Ay, sí. No hablemos así, que si nos hubiera pasado a nosotros. Ay, Dios. Y aquí, Imagínate. Nos ha pasado, ya ha pasado. Ay, pobre. ¿ya ha aparecido la pistola? ¿Ha aparecido la pistola? ¡No se acerque! No se acerque. Coronel. No se acerque, Pues, coronel. las huellas. No, que no se acerque. No me acerco, no, déjelo, joven. No, es que estamos esperando al juez, que ya lo hemos llamado. Ah, muy Y bien. lo estamos Vale. esperando. Muy bien, no se ponga así. Vale. Bueno, muy bien. Y vendrá el juez. Y sabremos a qué aterrarnos. Y sabremos por qué eligió esta casa para matarse. Porque es una cosa que no se me quita de la cabeza. Que no me deja vivir. Pero Abelardo, que estás pensando. ¡Calla! Es mejor que calles. ¿Qué estás suponiendo? Ay, no supongo nada, no pienso nada. El imprevisto, la sorpresa, el ajetreo de los primeros momentos no me dejaban pensar en nada. Pero ahora, ¡ay, Hortensia, ahora! ¡Ay! ¿Por qué? Calla. Porque yo me he enamorado de ti. Decidimos casarnos.
Y hoy decidimos venir aquí a comer con mi hermana Juana, que ha venido de Valladolid, y nuestra amiga Rosy, para comer y celebrar la cosa. Y un hombre entra por el balcón y se pega un tiro en tu propio saloncito. Y aparece muerto en la alfombra que yo te traje de persa. Y mira, en mitad de la alfombra ni siquiera hay un pico. ¿Y qué? ¿Por qué? Ay, no, es que no hay derecho, no tengo derecho a que mi fe vacile, a que se derrumbe, a que se hunda. ¡Ay, Hortensia! Dime, Hortensia, ¿ese hombre quién es? No sigas, yo qué sé. Responde, ¿por qué se metió por el balcón en tu propio saloncito? Ay, Hortensia, dime, ¿por qué se tumbó en esa alfombra que no te dime? Mira, juez, ese es el juez. Ahora sí, ahora nos vamos a enterar de toda la verdad. Ahora vamos a saber todo. Pero Abelardo, parece mentira. Que seas así. Tranquila. Traer una tila, Ramona. Vamos a ver. El rellano está petado vecinos cotilleando. Y además, el juez, pase si no puede, pase, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Oiga usted, pero ¿es aquí donde se ha suicidado un señor? Sí, aquí es, sí. ¿Y el suicida era familiar de ustedes? No, señor, no. No, señor juez. El suicida no era familia de nadie. Ya, me lo sospechaba. Porque cuando es familia de alguien, siempre hay alguien llorando. Mire, señor juez, esto requiere una explicación. Permítame que me presente. Calma, mucha calma. Todos se presentarán y todos hablarán. Eso mismo, calma. Ya hablarán todos. Es que este es un caso raro, que aquí llegamos y la comunidad de vecinos en pleno. Esto no me parece serio. No me parece. ¿A usted le parece esto un suicidio? Esto parece una verbena. Bueno, mire, menos mal, me traigo aquí todas las normas para los casos del suicidio y seguiremos estrictamente el protocolo. Venga, perfectamente. Señorita Menéndez. Diga, don Evelio. Por favor, vaya preparándose para trabajar en su sumario. Enseguida. Y usted de Casimira, cuando guste, empieza a reconocer a la víctima. Sí, don Evelio, ahora mismo voy. Y enseguida ya comenzaremos las diligencias de inspección ocular, interrogatorios y reconstitución del hecho. Sí, la reconstitución del hecho. Pues eso es hacer otra vez el Claro, suicidio. otra vez lo que ha acontecido. Eso es la reconstitución del hecho. ¿Y quién va a matarse ahora? Eso. ¿A quién le toca ahora? No le toca a nadie. Lo que pasa es que van a figurarlo como si fuera de verdad, pero todos son mentirillas. Ahí está. Bueno. A ver, los dueños de la casa. Yo soy señor juez. Hortensia. ¿Cómo puedo hacerlo? Gracias, señor juez. Bueno, y lo celebro, señora, porque ni mi edad ni mi cargo me impiden celebrar la belleza allí donde la encuentro. Entonces, ustedes... La dueña de la casa. Y este señor es mi prometido Abelardo. Pero como esto no se aclare, va a dejar de serlo para siempre. Señora, por Dios, Ay, señor juez, es que usted no sabe qué desgraciada que soy. Porque por culpa de este hombre que ha venido aquí a suicidarse, él y yo, se va a terminar todas las ilusiones que teníamos proyectadas. caramba. ¡Hortensia! Señora, pero señora, cálmese, que así está menos hermosa. Señor juez, ¿usted también? A ver, unas personas que se ocupen de esta señora. Venga, alguien que se ocupe de ella. Ramona, que le llevo poleo. Hortensia, tranquilícese. Y traigo una pila. Trae una tila. Venga. Tráele otra.
atrás. Sí, usted, ¿cómo se le ocurre suponer semejante infamia? Eso mismo. ¿Cómo puede usted suponer esa infamia de ella? Oiga, y si fuera verdad, pues se aguanta uno. Pero señores, señor juez, es que ese hombre ha venido a esta casa donde él solamente ella vive con las criadas. A callar. A callar. Ahora más que nunca tenemos que resolver este problema. Hay que aclarar lo sucedido aquí. Señorita Menéndez, Diga, don Evelio. y usted, doña Casimira, tenga la bondad de reconocer a la víctima. Sí. Claro, pues eso. No. Yo no. ¿Pero qué le pasa a usted, doctora? ¿Qué le pasa a usted? Que no. Yo no reconozco a aquel señor. ¿Qué dice la forense? ¿Dice que no quiere reconocer al muerto? Si ese forense. Pero es posible eso, doctora. ¿Y eso por qué? Yo no reconozco a suicidas. Y aquel señor se suicida. Porque suicidas a mí después de una dura experiencia, no señor, de ninguna manera. ¿Cómo que no? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Pues dice que no quiere reconocer al muerto. Pero, doctora, tendrá usted que cumplir con su deber. Claro. Sí, señor. Mi deber es reconocerle. Pero... ¿Qué? Mi deber es reconocerle porque soy forense. Pero... ¿Sabe usted por qué soy forense? ¿Por qué? Yo soy forense porque mi papá, que era forense, se movió mucho entre todas sus amistades para que me enchufaran y me dieran una plata. Pero es posible eso que dice. Sí, como se lo cuento. Por eso soy forense. Pero me lo he pensado mejor y me lo voy a dejar. Me han ofrecido trabajar en una guardería. Doctora, usted ha mencionado una dura experiencia como forense. ¿Qué es lo que le pasó? Sí, lo ha dicho. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió, si se puede saber? Lo de casi nada. Nada. ¿Cómo que nada? Pero nada, Diga. Pues una noche avisaron al juez de guardia que un señor se había suicidado en la calle Játiva, como el de ahora. Un señor como el de ahora. ¿Y qué pasó? Cuando yo acudí, el juez no estaba allí. Subíamos, la casa era triste y lóbrega, era en el último piso, la escalera tortuosa y empienada. Subíamos el sereno y yo, y mis pasos sonaban tac, 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 y los del sereno plom, plom, plom. Virgen Santísima. ¡Ay, por favor! El suicida que estaba en la miseria no es el caso de este cadáver. Se hallaba en una habitación de techo aguardillado, lleno de telarañas. ¿Qué? Pobrecito. Dios mío, aún parece que lo estoy contemplando. Allí tirado en el suelo, como este cadáver. En la calle llovía y relampagueaba. Llovía. Me acerqué. Y cuando ya estaba a su lado, entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces pasó lo más horrendo, lo más espantoso. ¿Qué pasó? Dígalo. Pues como les iba diciendo, Siga, que nos den ascuas. cuando me acerqué, ya estaba a su lado y ya yo iba a poner la mano encima, entonces se levantó. Que no estaba muerto. ¿Que se levantó en suicida? Eso es que no estaba muerto. Se levantó en y se levantó, como siempre se dice en estos casos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Virgen Santa! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pobre forense. ¿Y qué le pasó? ¿Un caso de catalepsia? No, señora, no fue un caso de catalepsia. Fue un caso de mala pata. Porque 5 minutos más tarde se moría de veras. Y me pudo haber ahogado aquel maltrato. Así es que a mí suicidas desde entonces no. Yo no reconozco suicidas, nada más que de lejos y con la nariz. Porque afortunadamente yo tengo muy buena nariz. Ah, vale, Quiera decir bonita nariz. Pero mire, a mí que no me digan, los suicidas nunca están muertos del todo. Pues mira que si nuestro suicida es de los que se arrepienten en el último momento. No digo, por favor.
A ver, bueno, vamos allá. Demos comienzo a las diligencias. Siéntense todos. Vale. Doña Casimira, ¿ha reconocido usted ya a Pilar? No dolemer, tío, no. Voy enseguida. Es que estaba en conversación con estas amables personas. Pues ya va siendo hora de que reconozca usted al muerto. Sí, don Evelio, ahora mismo voy. A ver, señora, usted perdone. Tenga la bondad de hacerme un relato del hecho e indíqueme las personas que lo presenciaron. Pues, señor juez, en realidad presenciarlo no lo presenciamos nadie. Como en la calle Játiva, como en la calle Játiva. ¿Y quiénes eran los que se hallaban con usted? Pues conmigo se hallaban mi prometido Abelardo, su hermana Juana, recién llegada de Valladolid, Servidora, señor juez. y la amiga de Abelardo, Rosy. Servidora, soy Rosy. Rosa Sánchez. Pero todo el mundo me llama Rosy. Usted también me puede llamar Rosy. Médica de profesión, señor juez. Muy bien, ¿es usted médica? Médica, para todo lo que usted quiera. Para todo. No, para lo que quiera, para lo que quiera. A ver, ¿qué otras personas había en la casa? Pues en realidad la doncella Ramona. Servidora, señor juez. ¿Nadie más había en la casa? Nadie más, señor juez, y nadie más. ¿Y entonces? ¿Todas estas señoras y este señor? Pues son los vecinos que han tenido la amabilidad de subir a ver qué ocurría al oír unos disparos. Y se han puesto enseguida a mi disposición para acompañar. Pero usted ve esto, doña Casimira. Aquí tiene usted un montón de personas que, aprovechando el suicidio de un infeliz, han venido a pasar la noche. Y si les dejamos presenciar la autopsia, hasta reparten programas. En fin, tenga la bondad de seguir refiriendo los hechos, señora. Y si alguien de ustedes conoce algún detalle más que quiera añadir, por insignificante que sea, que lo haga con voz alta y clara para que la oficiala tome nota. Pero, doña Casimira, ¿quiere usted hacer el favor de reconocer al cadáver? Pues, señor juez, estábamos jugando a las cartas después de haber abierto este balcón para que saliera el humo, después de haber cenado, y entonces... ¿Qué pasó con el humo? Él salió humo y nosotros nos fuimos allá a jugar porque ya estábamos las mujeres respirantes. Y nos pusimos a jugar una partida, pero en eso tuvimos unos disparos. Mire. Yo le explicaré. Bueno, y usted, señora portera, mientras vuelve la señora forense, registra a la víctima y que todo lo que tenga en los bolsillos me lo deja en esta mesa. Sí, señor juez. Yo, como siempre, allí donde el deber me llama. Siga usted, señora. Bueno, pues oímos unos tiros, ¿Cuántos tiros? 5 tiros. Pues ahora el humo voy a ser yo. Fueron dos tiros nada más. Abelardo, fueron 5. Esta Dos, va a estropear fueron mi dos. salida. Yo la contaré. A ver si se ponen de acuerdo, por favor. ¿En qué quedamos? La verdad, señor juez, es que fueron 6 tiros. Fueron 6 tiros, en 2 grupos de 3. Señor juez, sí señor, fueron 6 tiros. Pero primero fueron 2 y luego fueron 4. Que fueron 2. No, señor juez, fueron 7. Al final me volverán loco. ¿Quieren ponerse de acuerdo? A ver, doña Casimira. Doña Casimira. Doña Casimira. Me llamaba don Evelio. Pues sí, le llamaba. Venga. Estos señores no se ponen de acuerdo con los tiros que oyeron. Y usted aún no me ha reconocido a la víctima. ¿Quiere que me vuelva loco? En cuanto a la Qué portera. pesado se está poniendo con este reconocimiento. En cuanto a la portera acabe el registro de la víctima, me la reconoce de una puñetera ¡La vez. pistola! ¡La pistola! ¡La pistola!
Ay, madre. ¿Ya ha aparecido la pistola? La tenía entre sus piernas. Oiga, tráigala. Ahora veremos los tiros que se han disparado. Bueno, pues A ver. en la pistola solo hay 2 cápsulas. Entonces está claro. Pues clarísimo, porque considerando que la pistola caben 6 balas, resulta que los tiros lo mismo pueden haber sido 4, que 3, que 2, que 1. Que pues tiene usted más razón que un santo. Pero si me reconoce la víctima, por las heridas podremos saber... Sí, ahora voy. ¿Qué? La pistola tiene una inscripción. ¿Qué dice? Que ocurra algo, Dios mío, para no tener que reconocerlo. ¿Qué dice? Dice, Dios mío, que ocurra algo. Dice, Fábrica Nacional de Armas e IVA Guipúzcoa. Eso lo dicen todas las armas. Todas. Doña Casimira, por favor, nos quiere tomar el pelo. Señor juez, ya tiene todo lo que llevaba en el bolsillo sobre la mesa. Ah, vale, veamos. Sí, veamos. Vamos a verlo detenidamente, muy detenidamente. Lea, señorita Menéndez. Sí, don Evelio. En el primer registro, a la víctima le fueron encontrados objetos de uso personal, papeles, documentos, que se expresan a continuación en el presente sumario. Bueno, escriba. A ver, una pitillera, al parecer de plata. De latón, don Evelio, de latón. Bueno, pues de latón. Una pitillera, al parecer de latón. Yo le ayudaré, don Evelio. Un pañuelo de nariz muy usado. A ver, un monedero con calderilla. Un mechero en buen uso. Oye, eso fumaba. Pero Eso es que fumaba. que no enciende. 6, 7, 8 palillos de dientes en mediano uso. Un papelito. ¿Una cosa? Una carta sobre. ¿Otra ¿Qué carta? dice? ¿Qué dice? Dice, amigo García, Arrea, se llamaba García. El nombre tampoco común. amigo García, estoy ya hasta la coronilla. A ver, ¿quién firma esa carta? Firma Nemesio López, funcionario. Dice, estoy ya hasta la coronilla de que te niegues a devolverme aquellas 300 pesetas que te presté en enero, sabiendo la mala situación por la que lo atravieso, siendo que estoy en el paro. La crisis. Que se une esta carta al sumario. Y me parece que esto está aclarándose. El suicidio debió de obedecer a desastres económicos. Desde la hipoteca. Ojalá fuera así, señor juez. Pero entonces, ¿por qué decidió la casa mi prometida para suicidarse? Ya lo sabremos, ya lo sabremos. Silencio. Sigamos. Una cartera de piel de ubrique, muy usada. A ver, un estuche conteniendo unas gafas a las que le falta un cristal. Por último, otro papelito. ¿Otro papel? ¿Otra carta? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Oye, estamos muy nerviosos, ¿eh? Un papel firmado por el suicida. Por el- Anda, por el ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que no se culpe a nadie de mi muerte, señor juez. Me mato por propia voluntad y con el corazón destrozado, por un desengaño. La mujer que lo fue toda mi existencia va a casarse con otro y por eso elijo su casa para matarle. ¿Lo ve usted, señor juez? ¿Lo ve usted? Ay, Virgen Santa. ¡Atiza! ¡Atiza! Vaya por Dios, al menos ha respetado la decisión de esta mujer.
Cuando yo decía que aquí había lío, es que hay lío y gordo. Si ya me parecía a mí. Si por algo dudaba yo. Infame, mala mujer. Tranquilo, mañana vas con ella. Hortensia, que te pones muy pálida. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, trae una tila. ¡Bruto de mí! ¡Bruto de mí! ¿Lo ve usted, señor juez? ¿Lo ve usted? ¡Valor, Abelardo! ¡Hay que ser hombre! ¡Hay que ser hombre! ¡Valor! Lo que te decía, que me vas a Caballero, Valladolid. valor. ¿Cómo que hago yo en Valladolid? Y yo que la amo tanto, yo que estoy enamorado de ella. ¿Qué hago yo en Valladolid? Vamos. Créame que lo entiendo. Y lo deploro de veras. Pero la justicia no reconoce obstáculos. Y yo tengo que cumplir con mi deber. Ya queda poquito tiempo. Le suplico que aplace la resolución de sus conflictos sentimentales hasta que se hayan llevado a cabo las últimas diligencias. ¿Qué pasa? La reconstitución del hecho. ¿No? Primero la reconstitución. Primero la reconstitución del hecho. Anda, van a reconstituir el hecho. Ya ves. Vamos a ver. Ustedes al oír los tiros entraron por aquí, salieron por aquella puerta. Claro. Pues tengan la bondad de salir. Todos, señor juez, todos. ¿Vamos a salir Todos. Todos. Bueno, pues vamos a salir. Bueno, quédense ahí. Quédense ahí. Y los que estaban en la casa al ocurrido el suceso, que se coloquen en primera fila para volver a entrar conmigo y que yo vea cómo fue. Quietos, ahí quietos. Anda, pues si parece que vayan a retratar un orfeón. ¿Quiere usted callarse, Ramona? Calle, calle. A ver usted, señorita Menéndez, ¿sabe? ¿Y la luz en ese pasillo estaba encendida o apagada? Apagada. Apagada. Pues apáguela, señorita Menéndez. Venga, enseguida. Y esa otra luz tiene que estar apagada también. ¿Quién de ustedes la encendió al entrar? Servidora, la encendí yo. Pues usted volverá a encenderla ahora. Vale, muy bien. Y cada cual procure hacer exactamente lo que hizo cuando ocurrió el hecho. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Vamos a ver.